Buenos días chicos, espero que estén muy bien. Como ya habrán visto, podemos manejar diferentes componentes electrónicos, eléctricos con nuestra placa Arduino. Y lo que vamos a ver hoy, si bien no es nuevo para ustedes que ya están programando, es por ahí cómo ampliamos la funcionalidad de esta placa haciendo uso de identificadores, de estructuras repetitivas, de estructuras condicionales para evaluar diferentes condiciones y a su vez, a partir de ello, poder realizar diferentes acciones. En donde, por ejemplo, nosotros podemos llegar a definir una variable que almacene un valor de temperatura y en base a esto evaluar si esa temperatura, por ejemplo, cumple o no con una condición deseada y a partir de ello encender la calefacción, si se quiere, o cualquier otro uso que querramos darle, ¿no es cierto? Pero a modo de ejemplo esto sirve. Los temas que vamos a ver hoy son respecto a la estructura del sketch de Arduino, que vamos a tener tres partes principales, que es el espacio donde vamos a definir identificadores globales y los dos procedimientos principales que son el setup y loop, que es lo que ya estuvieron viendo. Entonces, si me voy al sketch de Arduino, tengo, voy a borrar esto que está en comentario, tengo dos procedimientos principales. Este, que era el primero, setup, era justamente el que se ejecuta la primera vez, es donde nosotros vamos a configurar diferentes opciones que necesitamos, por ejemplo, qué pines vamos a usar para salida, qué pines vamos a usar para entrada, configurar si vamos a usar una salida serial, por ejemplo, para leer diferentes valores que nos pueda arrojar la placa. Y después, una vez que se ejecuta la primera, pasa directamente al otro procedimiento que es el loop, que este sí se ejecuta de manera ininterrumpida repitiendo cada una de las acciones. Si tenemos acción 1, acción 2, acción 3, ejecuta 1, 2, 3, vuelve y ejecuta nuevamente 1, 2, 3 y así sucesivamente. No se detiene a menos que se desconecte la placa. Entonces se ejecuta una sola vez el procedimiento setup y después se ejecuta el otro procedimiento de manera indefinida. Y el espacio donde vamos a definir nuestros identificadores siempre va a ser acá arriba, para definir identificadores globales. En el caso de que querramos definir una constante, por ejemplo, anteponemos la palabra const y ahí ponemos el tipo de datos para nuestro identificador, en este caso int, voy a definir una variable del tipo entera, int número, que va a ser igual a 3, por ejemplo, punto y coma. Siempre, cada una de las líneas debemos cerrar con punto y coma. Abajo voy a definir otra variable del tipo cadena de texto, string nombre, por ejemplo, y voy a almacenar un nombre en su interior. Para almacenar valores de cadena de texto siempre van cerrados entre comillas dobles. Punto y coma. ¿Está? Esto siempre para identificadores globales, o sea, voy a poder hacer uso de estos dos identificadores tanto acá adentro como acá adentro o dentro de cualquier otro procedimiento que yo defina. Si yo necesito definir un identificador que solamente voy a usar dentro del procedimiento loop, ahí sí puedo definir tranquilamente acá adentro. Entonces pongo int valor, por ejemplo, y ya estaría definido. Y solamente el procedimiento loop puede hacer uso de este identificador, ¿verdad? Porque fue definido dentro de él mismo. Ahora setup, por ejemplo, si quiere hacer uso de este identificador, no va a poder. Vamos a pasar entonces ahora. Otra cosita, yo al lado de cada uno de los títulos le dejo el número de página de dónde están cada uno de los temas estos dentro del material que les subimos al aula. Pero de igual manera, cualquier duda, cualquier consulta, ya saben que estamos a disposición. Después, hablando de tipos de datos, dentro de nuestra presentación nosotros dejamos una tablita en donde vamos a tener cada uno de los tipos de datos que puede manejar Arduino. Entonces, cada uno, a medida que van avanzando con el desarrollo de sus proyectos, ya se van a ir dando cuenta qué tipo de valores necesitan almacenar o con qué necesitan trabajar, y ahí con esto ya van a ir viendo cuál es el rango de valores que nos permite almacenar cada tipo de datos y van a saber cuál usar. Por ejemplo, en este caso tenemos byte, que almacena valores solamente de 0 a 255,
Si no necesitamos almacenar algún valor grande, por ejemplo 129, usamos este tipo de variables, de tipos de datos. Y después, si necesitamos almacenar un número un poco más grande, tenemos el entero. Si necesitamos más grande, tenemos long o float o double. Después tenemos para manejar valores booleanos, boolean, que va a manejar solamente verdadero o falso. Char para almacenar solamente un carácter dentro de nuestro identificador. Y después tenemos otros tipos de datos, pero los más comunes son estos. Y los que por ahí van a necesitar más también son tipos de datos que a nosotros nos permitan manejar cadenas de caracteres. En ese caso tenemos el string, en donde vamos a definir nuestro identificador y poniendo el tipo de datos string al lado. Si nosotros queremos asignar o inicializar, lo que vamos a hacer es poner el nombre de nuestro identificador igual y siempre el texto entre comillas dobles. Distinto es en el caso de que yo quiera almacenar en una variable del tipo char. Si quiero almacenar un carácter, voy a almacenar con comillas simples. Eso hay que tener mucho cuidado también. Después, en el caso de que yo necesite almacenar muchos valores, manejar muchos valores con un solo identificador, puedo usar un arreglo en donde todos los valores se van a almacenar usando un mismo identificador, y yo, para poder acceder a cada uno de los valores, lo que voy a tener que hacer es referencia a la posición en donde está almacenado mi valor. Entonces, para definir un arreglo, lo que voy a hacer es anteponer qué tipo de valores voy a usar, cuál va a ser el contenido que va a almacenar cada una de las posiciones. En este caso tiene int, para almacenar valores enteros. Ahora, si quiero almacenar, por ejemplo, cadenas de texto dentro de cada una de las posiciones, le pondría string acá. Entonces ponemos el tipo de datos que va a almacenar mi vector, en este caso en un vector, el nombre del vector y la cantidad de posiciones que va a tener el mismo. Con esto está definido. Ahora, si queremos inicializar o en este caso asignar un valor en la posición número 2, lo único que hacemos es lista de vectores. En la posición 2 va a almacenar el valor 365. Nosotros también le dejamos un enlace acá abajo para que ingresen y revisen cómo podemos crear un vector ya inicializado, es decir, que por ejemplo definamos que tiene 4 posiciones y que ya estén cargadas las 4 posiciones de antemano. Y de la misma manera, si nosotros queremos leer lo que está en la posición 2 de nuestro vector y asignar en otra variable, definimos simplemente una variable del tipo entera, por ejemplo, igual, y leemos el valor que está en la posición 2 de nuestro vector lista de valores. Como ustedes saben, siempre lo que está del lado de la derecha pasa a almacenarse a lo que está del lado de la izquierda. O sea, lo que está en la posición 2 del vector lista números va a almacenarse en el identificador número. Bueno, después hablando sobre estructuras condicionales. De la misma manera que ustedes trabajaron en algún lenguaje de programación cuando estuvieron resolviendo o desarrollando aplicaciones, vamos a tener diferentes estructuras condicionales para evaluar cada una de las condiciones que necesitamos. Por ejemplo, yo definí acá o pregunté por el valor de contador. Si contador es igual a 10, hago una cosa. Todo lo que está remarcado en rojo es parte de la estructura if. Si contador es igual a 10, hago lo que está encerrado entre esta llave y esta llave. O sea, enciendo lo que está en el pin 8. Si no, hago esto, lo que está encerrado entre las otras llaves, que es apagar lo que está en el pin 8. Ahora, si yo necesito, por otro lado, evaluar una condición y si no se cumple esa, preguntar otra cosa, ahí sí uso la misma estructura if, y acá abajo lo que pongo es else if y puedo agregar otra condición. Entonces, si es igual a 10, enciende lo que está en el pin 8. Si no, pregunto si es mayor a 10 y ahí en ese caso apago lo que está en el pin 8. A su vez, esta no es la única posibilidad. En el caso de que yo necesite hacer varias preguntas, también puedo poner contador es igual a 10 o contador es igual a 8 y en base a eso hacer una acción. También es válido. No está el ejemplo acá, pero podemos armarlo y enviárselo más tarde.
Después, si necesitamos, por ejemplo, para una misma variable, evaluar múltiples valores. Vamos a suponer que tenemos 5 posibles valores para evaluar para un mismo identificador. Entonces lo que podemos hacer es usar el bloque switch, en donde ponemos switch, nombre de variable, y ahí sí, en el caso de que sea igual a 1, ejecuto esto. En el caso de que sea igual a 2, ejecuto esto y esto. ¿Va? Y lo que tiene esta estructura es que evalúa y tiene un valor por defecto. Si no se cumplió ninguno de los casos anteriores, hace una operación por defecto. Yo lo que hice acá entonces es definir una variable que se llama cantidad de LED. Si es igual a 1, enciende lo que está en el pin 8. Si es igual a 2, enciende lo que está en el pin 8 y lo que está en el pin 7. Otra línea que ven acá es el break. Entonces, si ya se cumplió, que es igual a 1, ejecuta y termina, porque sería innecesario seguir evaluando cada una de las condiciones que vienen después. Entonces, si se cumplió, viene, ejecuta y directamente termina. O lo mismo acá, no se cumplió esta, pero sí se cumplió esta, entonces ejecuta lo que está acá y termina. Después, hablando de estructuras repetitivas. De la misma forma que estuvieron trabajando en otros lenguajes de programación, tenemos el while, el do while o el repetir, en donde vamos a evaluar la condición y bueno, mientras no se cumpla esta condición, se van realizando cada una de las acciones. Este ejemplo, así como está planteado, ustedes se darán cuenta de que no está planteado correctamente, porque si no, me daría un bucle infinito, ya que en ningún lado estoy incrementando el valor de contador. Si en ninguna de estas acciones dentro de mi while yo hago que se incremente el valor de contador para llegar a 10, jamás se cierra esto y me queda en un bucle infinito. Pero simplemente fue a modo de ejemplo. Después tenemos la estructura do while, que es similar a la anterior, lo que hace es evaluar una condición, o sea, va repitiendo hasta que se cumpla la condición. Pero al estar evaluando la condición al final y no al principio, lo que se asegura es que al menos una vez se ejecutan acción 1, 2, 3 y recién ahí evalúa y en base a eso define si vuelve a ejecutarse o no. Y por último tenemos la estructura repetir, que acá en el lenguaje de Arduino directamente cuando se define, la estructura for lo que hace es definir el identificador, o sea, define una variable o un identificador contador que va a empezar en 0, que va a tener que llegar a ser menor a 10, porque cuando sea igual a 10 termina, y define el incremento. Entonces, la variable en cuanto inicia, hasta cuánto tiene que llegar y cuál va a ser el incremento. Entonces, en base a eso, él va repitiendo y va incrementando el valor del contador hasta que se cumpla la condición y ahí sale. Entonces recuerden de que cuando está planteado de esta forma, más contador, se va a estar incrementando de a 1 el valor de contador. Bueno, otra de las cosas que quería mostrarles es esto. Si nosotros miramos un poquito acá, cada uno de estos pines está numerado, ¿no es cierto? Ahora, algunos tienen esta onda adelante y acá al lado nosotros vemos de que dicen que estos pines son digitales, pero que tiene PWM haciendo referencia a la ondita esta. Los pines de Arduino son digitales. Entonces, nosotros en algún momento, no sé si vieron de que podemos regular el brillo o la intensidad del brillo del LED. Entonces, ¿cómo hacemos esto si las salidas solamente son digitales de Arduino? Entonces lo que hace Arduino es hacer uso de modulación por ancho de pulso, que ahora vamos a ver cómo funciona, para simular salidas analógicas. Fíjense un poquito. Yo cuando trabajo con salidas digitales, como en este caso, fíjense, en el tiempo 1 el valor es 0, entonces está abajo. En el tiempo 2, en la unidad de tiempo 2, está en 1, o sea, está acá arriba. En la unidad de tiempo 3 está apagado.
después apagado, encendido, 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 apagado, apagado, encendido, apagado. ¿Tá? Las únicas dos posibilidades que tenemos con una salida digital es enviarle el argumento high o low. Si quiero, en el caso de que quiera encender lo que está en la salida, en una salida, envío high. Si quiero apagar lo que está en una salida, envío el comando low, o sea, lo que equivale a un 0 o un 1. Cuando envío high, prende, cuando envío low, apaga, y así sucesivamente. Y en el caso de que maneje salidas analógicas, yo el argumento que voy a enviar siempre va a ser valores que pueden ir de 0 a 255, y en base a estos números que yo le ponga, va a ir variando suavemente la intensidad de la señal en base a estos valores. Entonces, si yo, por ejemplo, acá al principio tengo 165, después en el milisegundo 3, por ejemplo, estoy enviando 175 y así sucesivamente. Recién acá llegó al máximo de intensidad que puede enviar ese pin, pero fíjense que en el caso de la señal analógica varía suavemente la intensidad de la señal en el tiempo, ¿tá? Mientras que en una señal digital solamente hay dos posibilidades: o está encendido o está apagado, ¿tá? Ahora, ¿cómo hace Arduino para lograr variar suavemente la intensidad de la señal en el tiempo si solamente son todos pines digitales? ¿Ah? Porque en teoría, si son pines digitales, tendría que funcionar todo de la misma forma como está en el segundo gráfico. Entonces, para lograr esto, lo que hace, vamos a ver otro grafiquito acá. Ahí. Vamos a decir de que nosotros, por ejemplo, que esto equivale, vamos a acercar un poquito, ahí, vamos a tener 10 milisegundos. Si nosotros en cada milisegundo estamos enviando un 1, vamos a decir, en la unidad de tiempo 1 estamos enviando un 1, en la unidad de tiempo 2 estamos enviando un 1 también, o sea, siempre en cada unidad de tiempo está encendido, ¿tá? Vamos a decir de que esto así, dentro de los 10 milisegundos se envió 5 voltios en total. Ahora, PWM o la modulación por ancho de pulso lo que hace es, esto a modo de ejemplo, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si yo envío en la unidad de tiempo 2 envío un 0, en la 4 un 0, en la 6 un 0, en la 8 un 0, en la 10 un 0? ¿Tá? En cada unidad de tiempo yo estuve enviando el máximo o el mínimo, ¿no es cierto? ¿Tá? O sea, para el caso del milisegundo 1, por ejemplo, tanto en el ejemplo anterior como en el de ahora, estoy enviando el máximo, ¿tá? Ahora, si yo miro, tomando en cuenta los 10 milisegundos, en total la cantidad de voltaje que yo estuve enviando ya no es 5 voltios, sino 2,5 voltios. Entonces esto lo que me permite es, en esos 10 milisegundos, o si tomamos una unidad de medida más chica, lo que hace es justamente reducir la cantidad de voltaje que se envió en una unidad de tiempo, y justamente eso es lo que nos permite regular la cantidad de voltaje. Entonces, fíjense, acá yo con esto, cuando estaba todo en 1, la cantidad de voltaje se mantuvo siempre acá arriba, ¿va? Entonces, si yo después en estos 10 milisegundos, ahí, no en todos los milisegundos estuve enviando un 1, la cantidad total de voltaje, si yo evalúo a estos 10 milisegundos, equivale a que yo envié a esta altura más o menos, o sea, la mitad del voltaje que yo había enviado, teniendo en cuenta el ejemplo anterior. Entonces, de esta manera funcionaría la modulación por ancho de pulso para posibilitar simular un voltaje o una salida analógica. Bueno, esto es todo por ahora, espero que se haya entendido. Cualquier duda o consulta que tengan, ya saben que el profesor Arroyos y yo estamos a disposición. Vamos a subir algunas actividades para que puedan poner en práctica algunas de las cosas que estuvimos viendo hasta ahora.
Y bueno, espero que estén muy bien. Un saludo, nos vemos.